también en nuestro descargo tenemos que decir que somos una generación de hombres a la que en muchos casos el modelo de nuestros padres no nos sirve. Exacto. Y, tenemos que crear uno. No nos parecemos a nuestros hijos en términos de su desarrollo, sus conductas, sus libertades a veces, ni tampoco nos parecemos tanto a nuestros padres porque no nos lo permiten, digamos. Entonces estamos en un momento particular del desarrollo humano donde nos falta un poco de ayuda, ¿no? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familia TDH, comunidad TDH. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, dándole la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching, para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Salimos todos los sábados con un episodio y como hoy contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Mamá, papá, qué gusto saludarte el día de hoy, un sábado especial, porque nos encontramos en el mes de papá. Pero no solamente es el mes de papá, es el mes de la salud masculina. Y por eso el día de hoy vamos a hacer una pausa necesaria, porque no vamos a hablar del padre idealizado, no vamos a hablar del padre superhéroe que todo lo puede, sino todo lo contrario. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando papá llega a casa, cuando está detrás de la puerta, cuando llega el silencio de la noche y de repente tiene que ponerse en contacto con sí mismo, porque muchas veces, o ya se está viendo actualmente en nuestra sociedad, que tenemos a papá siendo acompañado por la soledad, lo que la ciencia este año llama una epidemia silenciosa. Así que vamos a conversar sobre la soledad masculina con nuestro invitado especial y ya parte de la familia de Yo Te Escucho. Damos la bienvenida a Fabián Ramos. Fabián es educador y psicólogo, formado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es psicoterapeuta formado en el Instituto de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Ha sido por más de 20 años maestro y tutor en Los Reyes Rojos, original escuela barranquina con la que sigue ligado. Al mismo tiempo trabaja en su consultorio particular atendiendo a adolescentes y adultos. Fabián, qué gusto tenerte el día de hoy. Gracias, Carla, gracias por esta invitación. Gracias por tanta consideración también. Y sobre todo para tocar contigo un tema que está siendo ya explorado. Si bien es cierto, el tema masculino a veces lo dejamos de lado porque vamos explorando muchas más situaciones con las mujeres. Creo que hoy día este poder masculino tenemos que seguir trabajándolo en el sentido de ver la soledad masculina. Vamos a hablar un poquito sobre ese tabú. Primero saludo que hablemos de los hombres, ¿no? De la masculinidad, que es un mejor concepto, porque en general ha habido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y de lo que llevamos de un gran foco puesto en la feminidad, ¿no? En lo femenino, en los derechos, en el crecimiento del espacio femenino, en las necesidades, en las dificultades, en los abusos sufridos también. Y la temática masculina, como estaba sometida tal vez a menos represión, menos presión, es una temática un poco soslayada, ¿no? Y sí estamos entonces en una sociedad en la que hay una evolución femenina franca hacia ocupar espacios incluso tradicionalmente masculinos, y los hombres estamos, yo digo, en debe, ¿no? O sea, como que de repente, si bien obviamente estamos compelidos, convocados a hacer más, una parte más significativa en la educación de nuestros hijos, en la vida en general, en la vida de nuestras parejas, sin embargo,
es como que nuestro crecimiento en esos términos no hubiera estado a la altura, ni mucho menos atendido a la altura, ¿no? Eso sería lo primero que quisiera plantear. Lo otro es, cuando nosotros hablamos de estos temas, hay que usar una palabra que se ha satanizado y que es un error satanizarla, que es la idea de género, ¿no? O sea, y quiero ser muy claro en esto porque parece que hablar de género se ha vuelto como hablar de perversión, así para algunas personas. El género es en realidad la interpretación cultural de esa masculinidad o esa feminidad. Es decir, en el caso, si uno mira a través de la historia como lo que ha sido ser hombre o ser mujer, no es lo mismo un hombre del siglo II que un hombre del siglo XXI o una mujer lo mismo, ni tampoco es lo mismo pensar, digamos, un hombre en el Perú que un hombre en otro tipo de sociedades que tienen otro tipo de complejidad u otro tipo de apertura. Entonces, todos estos elementos culturales que definen la manera en que yo soy hombre, la manera en que tú eres mujer, estas cosas, eso es el género, ¿no? Y entonces tenemos que ser respetuosos del concepto y entender que cuando vamos a hablar ahora de hombres, de mujeres, de masculinidades, estamos hablando de cosas que están influidas por lo cultural, que van cambiando y que van generando problemáticas distintas, ¿no? Así es. En este caso, la que tú mencionas, la soledad, que igual requeriría, creo, también un concepto previo que es, así como hablamos de la masculinidad, como es la masculinidad hoy, tenemos que poder hablar de un concepto muy vinculado a la soledad o a la compañía, que es el de intimidad, ¿no? Los hombres parecemos tener algunas dificultades particulares para la intimidad. Y tal vez eso es lo que nos lleva a pensar que estamos más solos, ¿no? Lamentablemente todavía hay un mandato a la hora de ser hombre, ¿no? Que implica una serie de elementos. Implica el hombre tiene que ser como activo, tiene que ser a veces hipersexualizado, tiene que ser más agresivo, tiene que dejar de lado las emociones para ocuparse de los temas prácticos y concretos. Y estas ideas no son ideas naturales, son ideas que tal vez vengan, digamos, de nuestros abuelitos de las cavernas, donde, digamos, nuestro mandato era salir a cazar y conseguir alimento, y el femenino era conservar a la prole, criar a los niños. Entonces, lo femenino ha tendido a cultivar la emoción, y en cambio la masculinidad ha estado asociada a la dureza, porque las tareas que había que desempeñar las requerían. El tema es que ya no vivimos en las cavernas, ¿no? Pero entonces nos han marcado desde chicos, no solamente nuestras familias, a veces los modelos que nos han puesto, a veces nuestros compañeros en el colegio que no te dejan tener ciertas actitudes, porque además otro de los elementos interesantes de la construcción masculina tradicional es el horror a la homosexualidad, ¿no? Entonces cualquier cosa que sea diversa, que puede tener que ver con diversidades de todo tipo, es rápidamente estigmatizada, ¿no? O sea, entonces tenemos un hombre tallado así a punta de cincel y martillo, que claramente hoy se encuentra con una serie de herramientas construidas a partir de eso que no le sirven para las tareas que tiene que hacer, porque hoy un hombre tiene que hacerse cargo de sus hijos, tiene que hacerse cargo de tareas domésticas, tiene que hacerse cargo de que incluso esa evolución femenina
requiere de otro tipo de compañía, que no es la compañía simplemente del macho camacho, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, también una terminología que podríamos complementar es el tema también de la autosuficiencia. Absolutamente. ¿No? Que marca mucho un patrón interesante porque acompañado con la soledad, ¿no? El admitir a veces ciertos patrones conductuales hace que el hombre genere ese mecanismo de defensa. Claro, por supuesto. Al tener dificultades para la intimidad quiere decir que yo puedo compartir, no hablo de intimidad sexual, ¿no? Hablo de la posibilidad de compartir sentimientos que tengo adentro con otra persona. Esto, de alguna manera, hay un mandato no dicho, porque nadie nos dice, o sí nos dice, a veces dicen no llores, que los hombres no lloran y este tipo de tonterías con la que nos han un poco criado, ¿no? Hazte hombre, o hay giros en el lenguaje que modelan nuestra vida también, pero ocurre que entonces no compartimos sentimientos. Los hombres... Yo por eso quería introducir el tema de la intimidad, porque no es cierto que los hombres estemos solos fácticamente, digamos. O sea, la mayoría de los hombres tenemos muchísimos amigos, ¿ya? Incluso a veces tenemos muchos y mejores amigos que las mujeres. Es decir, hay más grupos de hombres a veces que grupos de mujeres. Y ¿ya? Consolidados. Consolidados. Y sostenidos. Yo conservo amigos maravillosos con los que felizmente hemos superado un poco estas barreras por cierta capacidad para deconstruirnos también, para romper este modelo, desarmarlo, ¿no? Pero desde amigos que eran amigos míos cuando yo era casi un niño, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esos amigos? Que mientras que en general los grupos de mujeres, de amigas, giran alrededor de una temática vinculada con la emoción, es muy fácil ingresar a el diálogo entre las chicas, digamos, sobre cómo se sienten, cómo piensan. Esto les permite incluso después acompañarse con otra calidad en momentos difíciles de la vida. Los hombres, nuestra amistad, que es una amistad muy valiosa, a veces gira más alrededor de, yo le llamo de los juguetes que conservamos, ¿no? Los hombres tenemos una enorme capacidad para seguir jugando, para seguir siendo niños, ¿no? Yo acabo de venir en moto, las motos, no sé, infinitas cosas, el fútbol, hay infinitos intereses que siguen generando vínculos casi de ese tipo alrededor de intereses concretos, ¿ya? Entonces los diálogos giran alrededor de esos intereses, o de la política, o de las mujeres, o temas que si uno quiere son exógenos, están afuera en relación a mis emociones, ¿no? Hace muchos años, cuando yo empecé a pensar el tema de masculinidad, yo en algún momento escribí un artículo sobre esto que ahora se ha quedado un poco viejito, pero se llamaba El llanto del hombre, ¿no? Y hablaba un poquito de eso, ¿no? De esa presión, de ese horror por no dar la talla, ¿no? Y lo veía porque de golpe venía gente a mi consultorio, ¿no? Y yo veo hombres, mujeres, veo adolescentes, ¿no? Y había algunas cosas que me llamaban la atención. La primera era que en la adolescencia, que era la edad fundamental que veía en esa época, ahora veo mucha gente mayor también porque me he vuelto mayor, ¿no? En la adolescencia había, en mi profesión, digamos, en la psicoterapia, recibía un montón de niños, o sea, de adolescentes hombres, y muy pocas adolescentes mujeres. Como que parece ser que en la adolescencia turbulenta esta masculinidad en forja, ¿no? En formación, hace explosión y genera más conflictos
en los hombres que en las mujeres. Entonces, es como que si yo mirara el consumo de psicoterapia, si cabe el término, en la adolescencia había muchísimos más hombres que mujeres. Pero me llamaba la atención que cuando dábamos un salto en la edad de las personas y pensábamos, no sé, hacíamos un corte a los 30 o a los 35, había muchísimas mujeres en terapia, hablándolo con mis colegas también, y muy pocos hombres, ¿no? Claro, la terapia implica el cultivar una intimidad, primero con uno mismo, después tener la capacidad de hablar con otro de las cosas que nos pasan, y eso no era fácil, ¿no? Y lo otro que yo veía es que cuando tenía una paciente de género femenino, había mucha capacidad para hablar o para llegar a temas muy profundos, muy rápido, y en el caso de los hombres, la conversación como que tendía a quedarse en muchos casos en una capa más superficial o más pragmática, es decir, no podíamos hablar de cómo nos sentíamos, sino ya cómo resolvemos esto, ¿no? Un diálogo entre ingenieros parecía, ¿no? Cómo resolvemos el problema, ¿no? Y esto es muy llamativo, incluso en algunos casos yo me permití intervenciones duras, de decirle: yo creo que tú estás acá porque tu mujer te manda o tu mamá te manda, y entonces así como que tienes permiso para después ser siempre el mismo. Y me decía: no, yo acá te cuento todo, a nadie le hablo. O sea, de golpe lo que para mí era una dificultad para la intimidad, para algunas personas era una enorme intimidad, más que la que tenía con ninguna otra persona. Y es muy interesante esta parte porque cuando nuestros chicos van llegando a la adolescencia, parte de, por ejemplo, en la escuela, cuando nos reunimos con el departamento psicopedagógico, les dicen, ¿no? Vamos a ayudarlo con una recomendación. Y por lo general van las recomendaciones hablando del género. Los hombres pueden ir un poco más con el psicólogo, con el psicoanalista hombre que mujer, sí, porque el pragmatismo es algo que tal vez podría ayudar mucho más a la apertura. Y ahí vemos un poco esos beneficios también del género masculino versus el género femenino. Beneficios y perjuicios a la vez, exactamente, ¿no? Porque no está bueno el asociar que la intimidad solo se puede tener en una relación intergénero, digamos. O sea, a mí me parece muy bueno, y ahí, bueno, a ti te escuchan muchísimos papás, es muy bueno que sea el papá el que pueda hablar de cómo se siente, cómo se sintió frente a una situación similar a la de su hijo, hasta inventada a veces, o sea, y validar los sentimientos del chico y no ir precipitadamente a resolver los problemas. Como te decía, además, yo ahora mayor veo también mucha gente grande, ¿no? Y sí, ahí las cosas toman, o sea, en la adolescencia hay peligro porque hay dentro de esta muestra de la masculinidad que tiene que ser como expansiva hacia afuera, los chicos tienden a veces a ponerse en peligro, pero también viendo lo que le está dado a llamar la tercera edad o la cuarta edad, ¿no? Después tenemos una situación todavía más crítica, que cuando yo empecé a pensar esto y estaba lejos de esa edad, porque además tampoco es que veía muchos pacientes hombres de alrededor de, no sé, entre 60 y 80 años, que ahora sí tengo algunos, ¿no? Y ahí hoy no deja de llamarme la atención, porque ahí es donde se pone muy presente este tema de la soledad. Incluso las dificultades de los hombres para cerrar una carrera en cuanto a trabajo, digamos, para pasar a ser
jubilado, pensionado, ¿no? En relación a las dificultades que veo en las mujeres, son muchísimo mayores. O sea, es como que nos dejan sin el trabajo, que ha sido la columna vertebral que nos ha sostenido, ¿no? Como, a ver, ¿quién es Fabián? Fabián es el terapeuta, Fabián es el maestro. O sea, y a veces cuando tú hablas de las mujeres, no te preocupas por poner al centro eso de ¿quién es Carla? No, antes de decir tu profesión, puedes decir Carla, esa chica rubia que está ahí. Sí. O sea, me explico. Exacto. Es como que en el hombre, la profesión, el trabajo, ni siquiera la profesión, se ha vuelto casi un articulador de identidad. Yo soy lo que hago, ¿no? Y las mujeres no. Entonces, cuando dejan de hacer en términos laborales, encuentran otras maneras de insertarse, porque son la abuela que hace el postrecito o la amiga que se junta con otras amigas. Y nosotros es como que nos hubieran jalado la alfombra. Tal cual. Y ahí es donde las cosas se ponen graves, ¿no? Así es, porque ahí es donde la soledad ya entra con la dependencia. Sí, sí. Y un hombre que más bien mantiene esta cultura de ser independiente, el proveedor, viene justamente con una castración, sí, ¿no? Con este proceso tan duro. Y creo que eso también pasa cuando muchos padres quieren hablar con sus hijos y tienen que ponerse en contacto con ese lado vulnerable. Y a veces dicen, no, esta parte emocional prefiero que la toque la mamá. Que la toque la mamá. ¿Por qué? Porque mi imagen tiene que verse cuidada. Gravísimo tal error, cual. ¿no? Para abonar en esto que dices de los hombres, y particularmente de los hombres mayores, yo no soy biólogo ni digamos necesariamente tengo los conocimientos como para afirmar esto, pero no deja de ser un hecho curioso, por ejemplo, que si uno mira a su alrededor va a haber un mundo de abuelitas, ¿no? Parece ser que las mujeres viven más o menos en promedio 10 años más que nosotros, ¿no? Exactamente. Y yo me pregunto, o en todo caso, como te digo, no puedo ponerlo como respuesta, pero si eso no tiene que ver con justamente esa soledad del hombre mayor, esa dificultad, esa rigidez para reengancharse, para encontrar otros lugares en los que apoyarse, lo que de alguna manera no produce algún efecto depresivo, porque vemos ese tema depresivo en general. En la gente mayor hay algo un poco, bueno, la vida también se va volviendo un poco más dura, ¿no? Y a veces menos gratificante, nos cuesta instalarnos en esa edad, pero yo me pregunto si algo de eso, de esa situación no es la que hace que nos muramos 10 años antes, más o menos, tal ¿no? cual. Justamente el informe de la Organización Mundial de la Salud nos dice que la soledad crónica se asocia con un aumento del 29% en riesgo de enfermedades cardíacas, deterioro del sistema inmune, y es más, afirman también que posiblemente la soledad masculina puede hasta matar más que la obesidad. Sí. Un impacto mortalidad como 15 cigarrillos al día. Es impresionante. Sí. Hay mucho de esto en juego, ¿no? Y te digo, y se registra en diferentes lugares. Yo recuerdo hace muchos años me regaló uno de mis hermanos un libro que se llamaba El hombre divorciado, ¿ya? Y un poco era un libro interesante, hecho por un colega, que mostraba cómo frente a una instancia de una ruptura matrimonial, cómo era la vida de la mujer y la vida del hombre, ¿no? Y una de las cosas que registraba, por ejemplo, era el tema de la soledad, ¿no? O sea, decía que alrededor de una chica, una señora que se separa, que lamentablemente su pareja no funciona, se generaba en general una colectividad de mujeres que acompañaban el proceso emocional, el duelo que implica que un proyecto tan importante como el matrimonio se rompiera, ¿no?
Y hablaba un poco también de que registraba él alrededor de los hombres cuando pasaba lo mismo. Y los hombres lo que recibían era otros hombres que se los llevaban a tomar. Exactamente, ¿no? O sea, ninguna capacidad para acoger. Oye, estás fregado, te sientes mal, estás triste, tienes este sentimiento, estás con rabia, no sé. No, era muy difícil. Y es muy difícil pasar por la emoción sin esos elementos como el alcohol, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay un tema con ese tipo de ablandadores, digamos, ¿no? Que son perjudiciales por también. Supuesto. O sea, pueden cumplir, yo no quiero satanizar, como decía Sabater, que es un filósofo español, siempre decimos el daño que hace el alcohol, pero no decimos a cuánta gente tomarse una copa de vino le salvó la vida, ¿no? Sí. Y lo sacó de la tristeza plena. Pero sí hay temas ahí también vinculados a este tipo de sustancias, ¿no? Y es muy interesante en el proceso de separación porque a veces miramos un poco películas, leemos un poco de artículos y vemos que en un proceso de separación, por lo general, el hombre no es el que toma la iniciativa como tal, sino que la separación la produce la mujer y más bien el hombre lo que hace es esperar, tal vez en algunos momentos a que sea ella la que tome la decisión y tal vez sea por el hecho de no querer quedarse solo, porque hay hombres que sí lo toman, pero ya cuando la situación es muy extrema, claro. Pero por general es lo contrario, la soledad ¿estaría implicada en ese proceso? Yo creo que sí, en algún sentido. Yo diría ahí, en general, las relaciones, a veces el miedo a la soledad sostiene muchos vínculos que igual en algún sentido están rotos, y no rotos porque no se puedan reparar, sino porque ya no hay trabajo para repararlos, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí... además, digamos, no sé si haría una diferencia, digamos, no sé si podemos hacer esa diferencia. Lo que veo es que en general hay un miedo a la soledad que lleva a que los hombres rápidamente a veces armen una nueva relación, ¿no? Mientras que las chicas, las mujeres, tienden a poder esperar a sanar un poco más antes de entrar en otro nuevo vínculo, ¿no? Pero sí registramos que frente a diferentes incidencias de la vida estamos más solos, más incapacitados para poder conectar, ¿no? Más que más solos, ¿no? Lo cual es una forma de soledad al final. No dejemos de pensar en esa construcción de la masculinidad que yo comentaba, donde la agresividad es una parte constitutiva, importantísima, ¿no? O sea, es como que hay que ser también agresivo como parte de ser hombre. Es terrible, terrible, porque no contribuye en nada, ¿no? Lo otro vinculado a este tema de los matrimonios y las parejas, ¿no? Que es que dentro de esto que yo te comentaba, de que los hombres hacemos de nuestro trabajo nuestra identidad, o sea, yo soy Fabián, yo soy el psicólogo, no soy Fabián, no soy el padre de, no soy no sé, el canoso, lo que fuera, no sé, el que anda en la moto roja, no, soy el psicólogo, ¿no? En esa situación ocurre que el trabajo pasa a tener un peso que no tiene ninguna otra área en la vida, ¿no? Entonces yo a veces veo en relaciones de pareja que hablando de rupturas también, ¿no? La mujer le dice, oye, tenemos que hablar, esto no está bien, hay problemas acá, hay problemas allá, y no tenemos tiempo para ocuparnos de eso, ¿no? O ya lo vamos a ver, no sé qué, ya, pero ni siquiera llega a haber en muchos casos una real entrada de eso como problemática, como si estamos mal, esto tenemos que verlo, es un tema muy importante.
Y al mismo tiempo, cuando esa misma persona, digamos, es convocada por su jefe para decirle que su trabajo está mal o que tenemos que hablar, que hay un problema ahí, eso es catastrófico, ¿no? O sea, como que lo que consigue tu jefe no lo consigue tu esposa, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? O sea, entiendo que al final tenemos que comer y dependemos de un sueldo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esta deformación masculina donde lo laboral termina estando, y el éxito laboral, por lo tanto, termina siendo lo que me define mi valía como hombre. Y eso también podría ayudar un poco a contribuir en la soledad y una posible conducta narcisista, por ejemplo, ¿no? Yo veo que los demás son mejores que yo, entonces decido aislarme y separarme de todos y empiezo a entrar en esta situación de soledad. Sí, o sea, me deja solo eso. Exacto. Porque para empezar, ahí tal vez tendríamos que integrar una palabra más, que es, estamos compitiendo, ¿no? Exacto. Todo el tiempo, y la competencia puede ser muy saludable y muy constructiva, pero es muy desgastante también, no se puede vivir compitiendo, ¿no? Y además son, digamos, en esos espacios de trabajo y todo, hay afectos, pero son afectos un poco ilusorios, ¿no? O sea, con fecha de vencimiento, tienen que ver con el trabajo, no tienen que ver realmente con mi valor como ser humano, ¿no? En la familia, los amigos, los afectos que se cultivan tienen una profundidad y un valor y un desarrollo distinto, ¿no? Pero y en la pareja, como tú dices, Fabián, sí es impresionante ver ese no querer exponer mi emoción. Claro. Y cómo esto ya empieza a generar esas primeras rupturas en la relación, porque mamá espera que papá esté a la altura de abordar, sí, claro, un conflicto que hay en el colegio. Papá, me he peleado con un amigo, ¿no? Sí, no solo mamá, digamos, hay una dimensión que es tu maternidad, pero hay otra dimensión que es tu dimensión femenina. Quieres tener un partner, un esposo, un socio en esta cuestión, independientemente de tener o no tener hijos. Quieres compartir las emociones, las cosas que te pasan, las frustraciones, y digamos, no solamente los hechos y las cosas, los logros y los triunfos, ¿no? Entonces, como padres es más visible, pero yo creo que en muchos casos esto, te digo, también genera conflictos en la relación de pareja en sí, ¿no? Que es un elemento que uno debe cultivar y cuidar. A veces creemos que todo el tema de las relaciones de pareja tiene que ver con el amor, y yo digo que más que, o sea, que obviamente tiene que haber amor, pero si no hay trabajo, si no regamos esto con mucho sudor, exacto, mucha búsqueda de diálogo, mucho intento de comprensión, mucho esfuerzo por generar espacios y por encontrar la manera de seguir haciendo de la relación algo bonito, las cosas se mueren, ¿no? Entonces, Fabián, ¿se puede ser un padre presente, pero un hombre solo? ¿Esa combinación se puede dar? Lo que pasa es que habría que entender que es un padre presente y que es un hombre solo. O sea, tú estás hablando de una soledad que no tiene que ver con no tener gente alrededor, y estamos hablando de qué tipo de presencia, porque, digamos, yo puedo estar atento a llevar a mi hijo a que juegue fútbol, pero tal vez mi hijo también necesita poder compartir conmigo otro lado, un plano más emocional, que a mí no se me da tanto, y que, bueno, sería bueno tratar de cultivarlo sin culpa, pero porque, no, digamos, a ver, también en nuestro descargo tenemos que decir que somos una generación de hombres a la que en muchos casos el modelo de nuestros padres no nos sirve. Exacto. Y tenemos, o sea, que crear uno. No nos parecemos a nuestros hijos en términos de su desarrollo, sus conductas, sus libertades a veces,
ni tampoco nos parecemos tanto a nuestros padres porque no nos lo permiten, digamos. Entonces estamos en un momento particular del desarrollo humano donde nos falta un poco de ayuda, ¿no? De guión, nuestros abuelos en relación a nuestros bisabuelos han repetido un poco el guión y han hecho lo que sus padres han hecho. Nosotros hoy nos encontramos con hijos distintos porque somos papás distintos. Entonces hay una incertidumbre que tenemos que enfrentar con alegría, con tranquilidad. Y a veces no tenemos ni tanta alegría ni tanta tranquilidad. Exacto. Y nos sentimos solos. Pero que a veces mamá no entiende, y también ese es el otro punto interesante de la historia, porque hablamos de soledad masculina, que el hombre se siente solo, pero nosotras, como las parejas, las madres, las ex esposas, ¿cómo debemos nosotros entonces intervenir en ese proceso? Bueno, es complejo, difícil, ¿no? Sí. Abriendo oportunidades, ¿no? Y tratando de dialogar y de validar sentimientos y de poder estar. Es importante, tú recién decías, se siente solo. A veces esa soledad masculina lo que tiene más particular es que no se siente solo. O sea, o sea, está como normalizada, como puesta ahí, e implica un empobrecimiento de la vida, pero no se siente solo, ¿no? O sea, si le preguntaras, diría, no, yo no estoy solo. Y Fabián, y en ese sentido, ¿sientes de que no se siente solo porque las redes sociales también juegan un factor fundamental? Hoy en día, como tú decías, a diferencia de las generaciones anteriores, tal vez están acompañados por situaciones en redes sociales. Bueno, ahí yo quisiera antes que nada hacer una salvedad, ¿no? Porque me provocaría satanizar las redes sociales y después te tengo que decir que yo nunca pienso que antes era mejor, ¿no? O sea, antes era distinto, se producía entonces niños y adultos con características distintas. Hoy tenemos otras problemáticas, ¿no? Las redes sociales nos generan la ilusión de la compañía, también permiten compañía. Yo te decía antes, yo conservo mis amigos de niño. Bueno, en parte los conservo gracias a que estas maravillas de la comunicación nos permiten comunicarnos con alguien que está en Brasil, con alguien que está en Argentina, reunirnos virtualmente, tener un mundo en común que antes, hace 20 años, era imposible, ¿no? Pero sí es cierto que las redes sociales atentan contra un montón de cosas, en realidad, desde generar ilusiones que no son reales. Por ejemplo, que yo puedo creer que scrolleando el celular estoy haciendo política, por ejemplo, o puedo creer que estoy en contacto con todo lo que sucede en el mundo, ¿no? O también puedo creer que soy menos que los demás, porque cuando miro Instagram veo que tal persona y tal persona y tal persona parece que siempre están en París, en Nueva York. O sea, ¿por qué? La gente no pone sus fotos en La Victoria ni en Surquillo, parece, ¿no? Entonces nos va generando la idea de que los demás tienen una vida magnífica y nosotros somos unos pobrecitos, ¿no? Y ahí también me gustaría muchísimo tomar este tema que podría parecer muy superficial, pero ¿se tiene la creencia que la soledad masculina es solamente para las personas de la alta sociedad, o la soledad masculina es solo para empresarios porque trabajo mucho, entonces estoy más solo? ¿O es cuestión de clases sociales, de educación? No me parece, porque estamos hablando de algo que ni siquiera tiene que ver con una soledad. A ver, yo puedo estar rodeado de muchas personas, pero lo que me está pasando no lo comparto con nadie, y esa es la soledad. Seamos claros, yo puedo estar en la tribuna sur del estadio de Alianza Lima con 10.000 personas alrededor que están como yo,
tal vez incluso disfrutando el partido o sufriendo la frustración de que no le está yendo bien al equipo, y estoy solo. O sea, es la soledad en compañía de la que estamos hablando. Primero, eso, ¿no? Yo no pienso que esta temática tenga que ver con un determinado grupo social. O sea, creo que probablemente tiene manifestaciones distintas en un sector que en otro, ¿no? Yo reciente hablaba de una persona que termina digamos que por edad deja de hacer su trabajo y se queda sin nada, y claro, de repente un peruano de un sector menos favorecido nunca puede dejar de trabajar, porque las condiciones de este país a ese nivel son terribles también, ¿no? Entonces, seguramente no se dará en esos temas, pero se dará en otros. Es decir, igual está con una enorme incomunicación hasta consigo mismo para entender por qué se siente mal, ¿no? Y cuando uno no puede construir un guión sobre por qué me siento mal, tengo que buscar escapes al final, o tal vez ahí sí la violencia, la irritabilidad, o escapes como el alcohol o miles de otras posibilidades, entre ellas las redes sociales y el embrutecimiento que implica estar mirando tonterías todo el día, que igual tal vez esa persona no tiene ni acceso a eso, ¿no? Pero hay otras cosas que nos embrutecen, y de lo que estamos hablando es de eso, ¿no? De cómo o nos hacemos cargo e intentamos comunicarnos y ver que los otros seres humanos viven más o menos las mismas cosas, y eso nos contiene y nos ayuda a buscar rutas alternativas, o simplemente sufrimos solos, aunque, como te digo, estemos rodeados de gente. Entonces quiere decir que para poder ayudarnos, trabajar en nosotros, entrar más en contacto con nosotros, debemos de cambiar el enfoque. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo podemos cambiar ese enfoque? Bueno, ahí cada uno tiene una tarea, ¿no? Si lo pensamos desde la escuela, tenemos que estar alentando menos la competencia y facilitando el contacto y la posibilidad de ponerle nombre a todas estas emociones que podemos tener. Como padres lo mismo. Hoy incluso hay una literatura interesante para los niños, el libro de las emociones, colores para representar o graficar diferentes emociones. Digamos, cada uno tiene que encontrar la manera de romper un poquito con estos mandatos impuestos, ¿no? Tener menos miedo a que crean que soy gay o cosas que suenan a esta altura del desarrollo de la humanidad, suenan terribles, ¿no? Lamentablemente nosotros vivimos una sociedad que está muy marcada por elementos muy conservadores, ¿no? Así es. Pero siendo conservador o siendo más, igual tenemos que darnos cuenta que a nuestros pequeños, a nuestros hijos, tenemos que tratar de darles una lectura más completa, digamos, de lo que les pasa, y no convertirlos en personas duras que a la larga eso los va a hacer sufrir más, ¿no? Y enseñarles también de que la soledad no es algo malo. No, por supuesto. Porque a veces desde niñito, Fabián, tú tienes hijos siempre, y veo mucho más en mamás que en papás, y vamos a llevarlo a la reunión, y siempre tiene que tener amigos, y siempre tiene que estar rodeados. Y cuando llegan a la hay un horror, un Exacto. terror del aburrimiento. Por ejemplo, cuando el aburrimiento es la madre de la creación, ¿no? O sea... no, sí, por supuesto. Parte del problema de vivir en estas ciudades tan grandes, tan caóticas, es que y con tanta información sobre cosas malas que suceden, que parece que además nos gustara contarlas, terminamos
perdiendo libertad siendo niños, ¿no? O sea, cuando yo era niño salía a la calle, seguramente me ponía en riesgo, pero también obtenía un montón de cosas a cambio. Hoy parece que los niños no pueden salir solos, los colegios han crecido en horario de una manera brutal. Los chicos se pasan demasiado tiempo en el colegio, demasiado tiempo yendo y volviendo del colegio. Al final no les queda tiempo para jugar, no les queda tiempo para juntarse con otros niños, ¿no? Así es. Esto, no sé, no es que antes fuera mejor, pero como digo, esto tiene consecuencias, ¿no? Ahora, y desde el punto de vista, por ejemplo, parental, ¿no? Un padre que no acepta su imperfección, un padre que también no acepta sus características, también está generando esa soledad y distanciándose de familia, distanciándose de los hijos. Sí, lo que pasa es que somos lo que somos y Exacto. A veces no todos podemos darnos el lujo de pensar en una terapia o en una búsqueda de un camino distinto. Lo ideal es que nos podamos, aunque sea cuestionar, ¿no? Y tratar de ver si por nuestros hijos incluso podemos hacer cosas que tal vez no habíamos pensado nunca, ¿no? La terapia a veces es un camino, hay otros, no es el único, pero sí creo que tenemos que preocuparnos por tener tiempos para el afecto con los amigos, para el afecto con los hijos, para el juego, un montón de cosas que nos enriquecen, ¿no? Y Fabián, ¿qué puedo hacer entonces yo, desde mi género, yo hombre, para seguir conectándome con mi yo, para seguir creciendo con mi yo, para seguir fortaleciéndolo? Bueno, es un poco todas las cosas que hemos venido hablando, ¿no? Pero cultivando las relaciones humanas, no teniéndole miedo a hablar de lo que me pasa en lo posible, buscando ayuda si la necesito, tratando de estar cerca de mi hijo aunque no lo pida, tratando de estar lo menos encerrado posible, ¿no? Lo más conectado, lo más activo, cuidando a los míos, no sé, o sea, hay miles de maneras, pero en las cuales la más extrema sería, por último, buscar ayuda terapéutica. Pero me parece que es muy importante el poder abrir el juego para dialogar con nuestras parejas, con nuestras familias, con las personas que sintamos cerca, ¿no? Hay personas que encuentran ese espacio de intimidad hablando con un sacerdote. Yo valido todas las formas posibles de contacto con personas que nos ayuden a encontrar que una dimensión de la vida que no es solamente me levanto, trabajo, produzco, traigo dinero, me duermo, ¿no? O sea, Tal cual. O me intoxico de series y de Instagram, ¿no? Y eso es muy importante, y sobre todo pusiste algo muy sobre la mesa, ¿no? A veces la última ayuda es pedir ayuda al terapeuta, pero hoy estamos viendo a través también de las redes sociales de cuántos adolescentes o ya nuestros adultos jóvenes sí están lanzando un poco más su voz para ir encontrando ese apoyo, sí, claro, fuera de, y eso creo que está marcando una pauta entre las generaciones anteriores y esta generación. Sí. ¿Qué es lo que les está permitiendo ese cambio? ¿Qué los está animando a ponerse en contacto con ese yo? Bueno, yo creo que el darse cuenta que si no lo hacemos nos ahogamos, ¿no? En otras sociedades, yo me acuerdo que tenía un paciente que no vivía en el Perú, que venía eventualmente y me hablaba, no, yo tengo un círculo de hombres, ¿no? O sea, un grupo masculino que se reunía una vez al mes a hablar de temas que eran temas distintos, más diversos, ¿no? Temas, alguien ponía un problema en juego, ¿no? Y podían conversar. A mí me parece una experiencia maravillosa. Claro, acá no la he encontrado, pero alguien podría desarrollarla también, ¿no? Los amigos son un espacio fundamental, ¿no? Por poco que se comparta, ya es una apertura a
mostrar nuestra vida a nuestros pares, ¿no? Y esa también es, creo que dentro de cuando hablamos en una relación de pareja, una dinámica que nosotras las mujeres tenemos también que tratar de entender, que tratar también de apoyar, porque parte también de la soledad masculina es que no tengo ese espacio, ¿no? Entro a una relación, estoy con una pareja y me siento totalmente castrado porque tengo que dar explicaciones, porque tengo que hacer eso, y el espacio para mí no lo encuentro. Tal cual, o sea, desde que trabajamos mucho, también tenemos poco espacio para los demás, y a veces ya tú tienes hijos, tienes una pareja, tienes otros compromisos familiares y es como que vas a salir con tus amigos, o sea, y sin embargo ese espacio es muy importante para la salud de la pareja, no solo para los amigos, el traer algo de afuera, el traer algo que se ha compartido en otro espacio, el haberse reído, el haber disfrutado, o sea, hay que encontrar la manera de permitir y de manejar nuestras inseguridades a veces para permitir que las personas que están a nuestro lado también se sigan cultivando y se sigan desarrollando, ¿no? ¿Y qué inseguridades son las que más marcan un punto de quiebre para la soledad masculina? Bueno, como te digo, para mí la inseguridad mayor es esta especie de modelo, de ideal que tenemos de un hombre que es primero masculino, activo, resolutivo, trabajador, no sé, con una respuesta frente a cualquier estímulo de afuera, la respuesta adecuada. O sea, el problema es el modelo de hombre que hemos introyectado, ¿no? O sea, nos ha quitado libertad, ¿no? Las mujeres, me parece que en todo este desarrollo, además tan diverso que han tenido a partir de su integración al mundo del trabajo, donde igual han sostenido su capacidad para la maternidad, la capacidad para el cuidado, pero también la capacidad para producir dinero y para estar en el mundo, tienen un modelo un poco más amplio, ¿no? Menos empobrecido de lo que tienen que ser. Entonces, esas son las cosas que terminan generándonos inseguridad. ¿Y qué podría hacer ahora, papá, ahora un hombre en este mes de la salud masculina para poder empoderarse un poco más? Qué difícil la pregunta. Yo creo que un poco revisando todas estas cosas que hemos conversado, siempre el contacto humano es lo que tiene la llave para abrir, para generar otras cosas, ¿no? Entonces, tal vez menos celular y más encuentros con los amigos, menos celular y más mesa familiar, ¿no? Lo que me guste, cultivar un poco el vínculo que me guste, pero cultivarlo, ¿no? Entonces, quiere decir, por ejemplo, nos dejaban, el que los hombres tengan un hobby es fundamental. Para mí sí. O sea, yo sí creo que uno tiene que tener espacios donde poner la mente, que no tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con otro tipo de disfrutes, que además se puedan transmitir o compartir con otras personas, idealmente con nuestros hijos también. Entonces, yo sí creo que en la masculinidad esos juguetes, digamos, esos espacios son fundamentales. Fabián, entonces yo creo que con esto estamos cerrando y creo que ese puntito también interesante de tener ese espacio para uno, un hobby, una alternativa, un lugar en donde nosotros podamos expresar con plenitud, ¿no? Nuestra masculinidad es sumamente importante y has puesto también en escena que esto ayuda mucho en nuestra relación con nuestros
hijos y la imagen también y el mensaje que les queremos dejar a nuestros hijos. Fabián, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Gracias, Carla, a ti, gracias por el espacio. Gracias a ti. Y siempre realmente, es muy rico. Y masculinidad, pues es uno de los temas que no se toca mucho y creo que el día de hoy hemos dado un episodio de lujo contigo, haber explorado un poco sobre Tal este vez proceso. un puntapié inicial para pensarlo, ¿no? Tal cual. Pensar qué nos toca a los hombres en esta sociedad. Y esperemos que siga así, que se siga abriendo mucho más. Papá, mamá, entonces nos ha acompañado el día de hoy y sobre todo papá, nos ha acompañado el día de hoy Fabián Ramos. Muchísimas gracias, Fabián, por estar aquí. No, papá, gracias mamá. a ti, y te ha Carla. saludado Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana y buen día del padre también. Eso, feliz Hasta día pronto del con padre. todo. Así es, Fabián, feliz del padre también para ti. Gracias, muchas gracias.